Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. En esta videoclase vamos a ver los conceptos básicos de los números complejos, lo que nos permitirá poder avanzar en el estudio de este tema sin tener que dar ningún paso atrás. Antes de comenzar con la videoclase, os recomiendo que lleguéis hasta el final del vídeo. Os animo a que os suscribáis al canal para así estar al corriente de todas las novedades y que os descarguéis. En la descripción del vídeo, debajo del reproductor de YouTube, aparece un enlace de descarga y os recomiendo que os descarguéis el archivo PDF con toda la explicación que voy a desarrollar en este vídeo para que así lo podáis imprimir y usar como apuntes. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la explicación. Un número complejo tiene la siguiente forma: z igual a 3 más 2i, por esa i latina. Es la suma de dos partes. Esta primera parte, que es un número normal y corriente, un número real, es lo que se le conoce como la parte real del número complejo. Y esta parte que tenemos aquí, que está multiplicada por la i latina, es lo que se conoce como la parte imaginaria del número complejo. La parte imaginaria se identifica porque está multiplicada por la i latina. Y esa i latina es lo que se conoce como la unidad imaginaria. Esa i latina tiene un valor de raíz cuadrada de menos 1. Entonces, un número complejo se representa de esta forma, como la suma de dos términos, una parte real y una parte imaginaria. El conjunto de los números complejos se suele representar por una z mayúscula, así un tanto gótica. ¿De acuerdo? Por eso a todos los números complejos se les suele llamar z, por ejemplo, este que he puesto aquí sería z sub 1. Dicho esto, si yo escribo z sub 2 igual a 3, podemos decir, bueno, ¿esto es un número complejo? Aparentemente no, porque no tiene esta forma, faltaría la parte imaginaria. Sin embargo, sí es un número complejo, porque esto lo puedo escribir como 3 más 0 por i. Lo que pasa es que el 0 por i se omite y se quedaría como 3. Los números complejos que no tienen parte imaginaria se les llaman reales puros. Otro número complejo podría ser, por ejemplo, este, 2i. Os estaréis preguntando, bueno, pero es que este número complejo no tiene la parte real. Sí que la tiene, sería la siguiente: 0 más 2i. Lo que pasa es que, claro, el 0 lo obviamos, ¿no? Bueno, pues a los números complejos que solamente tienen parte imaginaria se les llama complejo puro o imaginario puro, también se lo suele llamar. Tiene estas dos denominaciones. Por lo tanto, ya hemos visto qué forma tiene un número complejo y qué es lo que significa la i, que es la unidad imaginaria. Ahora vamos a ver cuál es la justificación para que existan los números complejos. Lo vais a entender, es muy sencillo. Imaginad que tenemos la ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0. Vamos a resolverla. Despejo y tendría x al cuadrado es igual a menos 1, x igual a la raíz cuadrada de menos 1. Dentro del cuerpo de los números reales, es decir, esta ecuación, dentro del cuerpo de los números reales, o del conjunto, mejor dicho, de los números reales, no tiene solución. ¿Por qué? Pues no tendría solución porque una raíz cuadrada no se le puede aplicar a un número negativo como menos 1. Sin embargo, si nosotros resolvemos esta ecuación de aquí en el campo o en el cuerpo o en el conjunto de los números complejos, esta ecuación sí tendría solución, porque yo la despejo el x cuadrado y me quedaría menos 1, la x igual a la raíz de menos 1 y, como hemos visto anteriormente, esto vale y. Por lo tanto, dentro del conjunto de los números complejos, esta ecuación de aquí tiene como solución x igual a y. Vamos a comprobarlo. Si es solución, tiene que verificar la ecuación cuando sustituyamos la solución. Vamos a ver que la verifique. Y cuadrado más 1, y al cuadrado sería la raíz cuadrada de y, o sea, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, porque la y hemos visto anteriormente que era igual a la raíz cuadrada de menos 1.
esto más 1. Ahora fijaros que este cuadrado se me va con la raíz cuadrada y me quedaría menos 1 más 1, que es 0. Fijaros que verifica la ecuación. Por lo tanto, x igual a y es una solución válida. Si yo tuviese, por ejemplo, la ecuación x al cuadrado más 5 igual a 0, yo despejo el x al cuadrado, me quedaría igual a menos 5. La x sería la raíz cuadrada de menos 5. Y esto yo lo podría escribir de la siguiente forma, como la raíz cuadrada de menos 1 por 5. Y esto por las propiedades de las raíces lo puedo escribir como la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 5. Voy a seguir escribiendo aquí debajo. La raíz cuadrada de menos 1 es lo que hemos visto que es y, la unidad imaginaria. Por lo tanto, esto sería raíz de 5 por y. Esto significa que esta ecuación de aquí, dentro del cuerpo o del campo o del conjunto de los números complejos, tiene como solución x igual a la raíz de 5y. Sin embargo, si yo lo hubiese resuelto dentro del cuerpo o del conjunto de los números reales, no tendría solución. Este es el motivo por el que se suele utilizar el conjunto de los números complejos. Vamos a ver ahora una serie de aspectos muy importantes que son muy utilizados en la resolución de ejercicios sobre la variable, mejor dicho, la unidad imaginaria y. Operaciones con la unidad imaginaria. Vamos a ver qué es eso de operaciones con la unidad imaginaria. Aquí soléis equivocaros mucho y os pido por favor que prestéis mucha atención. Hemos visto que y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a ver cuánto sería y cuadrado. Y cuadrado sería, pues, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Este cuadrado hace que se me vaya la raíz y me quedaría menos 1. Por lo tanto, y al cuadrado vale menos 1. Vamos a calcular ahora cuánto vale y elevado al cubo. Bueno, pues y elevado al cubo yo lo puedo escribir como y al cuadrado por y. Y al cuadrado hemos visto que vale menos 1 por y. Es decir, menos 1 por y sería menos y. Esto significa que y al cubo vale menos y. Antes de seguir, quiero hacer un inciso, que son unas propiedades de las potencias que vamos a utilizar a continuación y que el desconocerlas hace que muchas veces no entendáis los ejercicios. Cuando yo tengo un producto de dos potencias que tienen la misma base, a elevado a n por a elevado a p, esto es igual a a elevado a n más p. Esta es la propiedad, por ejemplo, que yo he aplicado aquí. Y elevado a 2 por y elevado a 1, como tienen la misma base, sería y elevado a 2 más 1, que es 3. Por eso esto es lo mismo que esto. Otra propiedad muy importante que tenemos que tener en cuenta es aquella que dice que si tengo a elevado a una potencia n y a su vez elevado a una potencia p, esto es lo mismo que a elevado a n por p. Y otra propiedad más que vamos a utilizar mucho, y es que si tenemos menos 1 elevado a un número par, es 1. Y si tenemos menos 1 elevado a un número impar, es igual a menos 1. Entonces, con estas cuatro propiedades que he puesto aquí, vamos a ver todas las operaciones que se pueden hacer con la unidad imaginaria y os voy a resolver de una vez por todas las dudas que soléis tener con este tipo de operaciones. Seguimos por donde nos hemos quedado. Hemos calculado y al cubo. ¿Cómo calcularíamos y a la cuarta? Pues y a la cuarta la puedo calcular como y al cubo por y. Fijaros que estoy utilizando esta propiedad de aquí. Y elevado a 3 por y elevado a 1 lo mismo que y elevado a 4. Y al cubo he calculado que es menos y. Menos y por y, ¿cuánto sería? Pues sería menos y al cuadrado. Y al cuadrado hemos visto que vale menos 1. Entonces, menos 1 con un menos delante, ¿cuánto sería? 1. Pero el y a la cuarta yo lo puedo calcular de otra forma. Fijaros, lo puedo calcular también así. Y a la cuarta lo puedo escribir como y al cuadrado elevado al cuadrado, porque por esta propiedad que he puesto aquí, esto sería igual que y elevado a 2 por 2, 4. Y al cuadrado era menos 1. Y entonces tengo menos 1 al cuadrado. Y según esta propiedad que he puesto aquí, menos 1 elevado a un número par es 1, por lo tanto esto da 1. Fijaros que ambos resultados coinciden. Bueno, he calculado y a la cuarta. Vamos a calcular cuánto vale y a la quinta. Y a la quinta lo puedo escribir como y a la cuarta
por i. Sencillo, ¿verdad? Por esta propiedad que he puesto aquí. Y a la cuarta lo hemos calculado antes, queda 1. 1 por i, pues vale i. Ya sé que i a la quinta vale i. Claro, esto puede parecer que no tiene mucho sentido, pero esto se utiliza muchísimo en los ejercicios. ¿Cuánto sería, por ejemplo, i elevado a 10? ¿Cómo lo calcularíamos? Bueno, pues podríamos decir, esto es lo mismo que i elevado a 5 y todo elevado a 2. ¿Por qué? Porque según esta propiedad que tengo aquí, esto sería i elevado a 5 por 2, que son 10. Y a la quinta hemos visto que vale i. Por lo tanto, me quedaría i a la quinta, que es i elevado al cuadrado. Y i elevado al cuadrado hemos visto que es menos 1. Por lo tanto, i elevado a 10 vale menos 1. Sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto sería, por ejemplo, i elevado a 40? Bueno, pues habiendo calculado que i elevado a 10 vale menos 1, es sencillo, porque podemos decir i elevado a 40, lo podemos hacer como i elevado a 10 y todo esto elevado a 4, porque por esta propiedad, claro, 10 por 4 sería 40. I elevado a 10 hemos visto que da menos 1. Elevado a 4 menos 1 elevado a un número par es 1. Por lo tanto, i elevado a 40 da 1. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos calcular, por ejemplo, i elevado a 100? Bueno, pues podríamos decir que esto sería i elevado a 10 y todo esto elevado a 10. Porque por esta propiedad, 10 por 10 son 100, ¿verdad? I elevado a 10 menos 1 elevado a 10, que es un número par, 1 también. Como podéis ver, es bastante sencillo. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, i elevado a 75, ¿cómo lo haríamos? Pues se me ocurre que podríamos hacerlo de la siguiente forma. Como i elevado a 25 y todo esto elevado a 3, porque 25 por 3 son 75. ¿Y cuánto vale i elevado a 25? Bueno, pues i elevado a 25 lo voy a hacer aquí aparte, lo puedo escribir como i elevado a 5 elevado a 5. ¿Verdad? Porque 5 por 5 son 25. I elevado a 5 hemos visto aquí que vale i. Por lo tanto, si esto vale i elevado a 5, nos queda otra vez que vale i. Por lo tanto, i elevado a 25 vale i, ¿verdad? Repito porque es un poco confuso. I elevado a 25 lo he escrito como i elevado a la quinta y todo elevado a la quinta. I elevado a la quinta tenemos aquí que vale i. Por lo tanto, tendríamos que esto es i elevado otra vez a la quinta. I elevado a la quinta, pues sería i. Sabiendo que i elevado a 25 es lo mismo que i, sustituyo aquí arriba y me quedaría entonces i elevado al cubo. I elevado al cubo lo tenemos aquí calculado y queda que es igual a menos i. Como podéis ver, podemos calcular cuánto vale i a cualquier potencia, simplemente recordando cuánto vale i cuadrado, i cubo, i a la cuarta y i a la quinta. Y recordando, lógicamente, estas 4 propiedades que he puesto aquí, que están en azul. Como podéis ver, es bastante sencillo. Bueno amigos, pues hasta aquí ha sido esta primera videoclase sobre los conceptos fundamentales de los números complejos. En la siguiente videoclase vamos a ver cuáles son las operaciones que podemos hacer con los números complejos y cómo se realizan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego amigos.